Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Honey Badger. Este video viene a petición especial de la Sociedad Mexicana de Neurofisiología Clínica. Y en este video les vamos a explicar cómo grabar una presentación electrónica en video en 2 pasos. Son más, pero los podemos desglosar en 2 pasos muy grandes. Este video es traído para ustedes por nuestra división de tecnologías de la información en nuestra querida compañía Honey Badger. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una computadora que puede tener sistema operativo Windows, Linux o iOS. Y también vamos a necesitar programas para las presentaciones como PowerPoint, Keynote o Google Slides. Y además de eso vamos a necesitar un programa que se llama Open Broadcaster, que nos sirve para capturar la pantalla. ¿Y de dónde vamos a sacar los programas? Bueno, en el caso de PowerPoint, Keynote y demás, pues esos vienen con su computadora y los compran, son paquetería común y corriente. Pero en el caso de Open Broadcaster, simplemente tenemos que hacer una búsqueda en Google y en los resultados nos vamos a encontrar con la página de Open Broadcaster. Y aquí nos podemos dar cuenta que el programa funciona en Windows 7, 8 y 10, además de Mac OS X y Linux. También necesitaremos un micrófono conectado a la computadora. Puede ser un micrófono integrado, como en el caso de las laptops, o el micrófono que viene con la webcam. La idea es que tengan audio limpio y sin muchos ecos. Van a poder capturar casi cualquier cosa que esté en su pantalla, menos presentaciones remotas con programas como LogMeIn y el Citrix. Lo siguiente es conectar nuestros dispositivos, ya sea un micrófono USB o un headset USB o un micrófono o headset con plugs de 3.5 milímetros que se conectan en los conectores rojo y verde de nuestras computadoras. El siguiente paso es ponernos a grabar. Pero ¿cómo vamos a grabar si no tenemos el software todavía? Bien, por eso vamos a ir a la página de Open Broadcaster y vamos a descargar el programa haciendo clic en el botón verde que corresponde a nuestra versión. Esto nos va a llevar a la página de descargas y automáticamente el programa va a empezar a descargarse al destino que nosotros tengamos especificado como nuestra carpeta de descargas. Dependiendo de sus conexiones a internet, esto puede tomar entre unos segundos, unos minutos o unas horas. Una vez que tenemos todo descargado, dígase el programa Open Broadcaster, lo buscamos en nuestra carpeta de descargas y helo ahí. Damos doble clic y eso va a iniciar la rutina de instalación del programa. Nos pregunta si queremos permitir que el programa haga modificaciones en el equipo. Aquí simplemente tenemos que presionar siguiente. I agree. Siempre es buena idea leer antes de firmar. Y esperar a que se instale nuestro programa. Una vez instalado, damos Finish y el programa se va a ejecutar si tenemos marcada esa casilla en el diálogo de instalación. Y aquí tienen la interfaz del programa Open Broadcaster. Una de las cosas que va a hacer es cambiar el color, el esquema de colores de su escritorio a el esquema de colores que se usa en el Windows 7 Basic para no tener conflictos con la grabación. El programa es muy simple. No vamos a usar muchas de sus características, simplemente vamos a capturar nuestra pantalla. Para eso nos vamos a configuración, ya sea en el menú de configuración o en el botón de configuración que está en la parte inferior derecha de nuestra pantalla. Aquí tenemos bastantes opciones, pero la que nos preocupa no es el idioma, ese podemos poner cualquiera que queramos, pero las que nos preocupan tienen que ver con el códec de video, que en este caso vamos a usar X264, que es uno de los códecs con mayor aceptación actual. Vamos a decirle que vamos a usar un bitrate constante y esto es muy importante.
Si ustedes consideran que no van a hacer modificaciones en su video y que su video no va a necesitar ningún tipo de edición, pueden usar un bitrate, esto es una tasa de flujo de datos, menor a la que especifica aquí. ¿Cuánto es menor? Pues digamos que un video en alta definición de YouTube en promedio ocupa entre 1.5 y 3 megabit de ancho de banda. Eso sería de 1500 a 3000 kilobit, como le especifica aquí. Pero si su video va a requerir edición, les sugiero 24.000 kilobit o mayor. Enseguida vamos a especificarle el destino de nuestro video. En este caso yo le estoy diciendo que lo ponga en mi disco duro con la letra I. Le voy a poner un nombre. Y que le ponga el nombre de presentación. La extensión es MP4. Guardamos. Y le decimos que nos guarde también los cambios a la configuración del programa. En la siguiente no necesitamos modificar nada. Es simplemente la tarjeta de video de nuestra computadora y la resolución para capturar el video. Esa no necesitamos modificarla absolutamente nada. Todas las demás opciones podemos dejarla como están, excepto la captura del sonido. En el dispositivo de audio lo vamos a dejar como está, pero en el dispositivo de micrófono, de audio de micrófono, vamos a seleccionar nuestro micrófono. En este caso vamos a usar el micrófono de nuestra webcam. Aunque no lo estemos utilizando, podemos utilizar su micrófono. Todo lo demás se queda como estaba y otra vez nos pide guardar, a lo cual respondemos afirmativamente, y los demás ajustes no es necesario modificarlos. Podemos sobrevivir sin todo eso. Y ahora estamos listos para capturar. Recuerden revisar que esté marcada la casilla de capturar monitor. Con esto debería ser suficiente. Podemos apretar la previsualización para ver qué está viendo. Y ahí lo tienen. Nuestro monitor dentro de nuestro monitor y un medidor de niveles de audio. Del audio capturándose con nuestro micrófono. Lo cual es una buena. Ahora sí, desactivamos previsualización y revisamos aquí el botón grabar. Tiene otras dos opciones que no nos sirven en este momento y sin ningún otro preámbulo podemos iniciar la grabación. Esto va a capturar todo lo que está en nuestra pantalla y lo va a llevar a un video de nuestro disco duro. Ahora sí, estamos viendo nuestra presentación y grabando nuestra presentación. Esta diapositiva, como lo ven, tiene una imagen. Todo lo que salga en la pantalla va a quedar registrado en su presentación grabada. Esto es un video que es la presentación en YouTube del canal de Honey Badger. Y como ven, corre y se graba sin problemas. El audio también está incluido, pero lo removimos aquí para efectos de claridad. Y pues esto es todo básicamente. Una vez que terminan su presentación, salen del programa de la presentación y detienen la grabación en el programa de Open Broadcaster. Detenemos nuestra grabación y ahora vamos a la carpeta donde se guardó nuestro video para ver que efectivamente esté ahí. Y aquí lo tienen. Como capturamos a una velocidad muy alta, tenemos que en un archivo relativamente corto se llevó 318 megabytes. Pero recuerden, esto es calidad para edición. Y aquí lo tienen. Estamos viendo el video que obtuvimos de nuestra pantalla. El video quedó grabado con el audio del micrófono integrado en la computadora. Como ven, en realidad no tiene mucha ciencia y debería ser relativamente fácil de hacer. Para cualquier duda o comentario, no olviden usar la parte de abajo de este video, que precisamente YouTube la destina para los comentarios. No se olviden también de darle un pulgar arriba a este video si les gustó y suscribirse a nuestro canal si así lo desean. Y pues esto es todo por hoy. No olviden que si desean hacer edición a su video, utilicen un bitrate alto, arriba de los 20 megabits por segundo o 20.000 kilobits por segundo. Y si no desean hacer edición, si desean mandarlo para su presentación así como está,
2, entre 2 a 4 megabit por segundo debería ser suficiente.